Cuando el predicador habla del pecado y del perdón, nos alegra escucharlo porque lo creemos. Es un buen mensaje y sabemos que muchos necesitan escucharlo, pero de alguna manera parece y se siente como algo alejado de nosotros. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, muchas veces cuando el predicador habla acerca del pecado, acerca del perdón, muchos de nosotros respondemos de manera positiva y podemos decir, ese soy yo soy un pecador y necesito el perdón, necesito ser perdonado. Sin embargo, otros dirán, bueno, no estoy seguro de eso, porque yo me considero una buena persona. Así es, se sienten buenas personas. Y creo que otros piensan, bueno, es probable que yo sea un pecador y todo eso, pero no creo que sea tan malo. No me parece que sea un problema tan grave. El mensaje que vamos a tratar hoy realmente abre todo este tema. Se trata del 10º mandamiento. Creo que Dios utiliza el 10º mandamiento a menudo para abrir las mentes y los corazones de personas que realmente han vivido una vida bastante buena. Un gran ejemplo de eso fue el hombre llamado Saulo de Tarso. Él mismo nos dice que este era el corazón de su propio testimonio. En Romanos 7 podemos vislumbrar algo de esto. Él dice que habiendo sido un hombre muy religioso, no habría sabido lo que era el pecado si no fuera por este mandamiento. La ley que dice no codiciarás. Eso lo hizo pensar no solo en sus acciones, sino también en su corazón. Y tan pronto como empieza a mirar allí, empieza a ver algo nuevo y diferente. Y con esa introducción, damos comienzo al mensaje de hoy titulado Tu lucha por el contentamiento. Escuchemos al pastor Colin. Al llegar al 10º mandamiento leemos estas palabras. Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora, al llegar al final de nuestra serie sobre los 10 mandamientos, quiero sugerir que el 10º mandamiento es en realidad la clave para comprender los otros 9. Si lo miramos de una manera estricta, todos los demás mandamientos se refieren a acciones específicas. El asesinato, el adulterio, el robo, el perjurio, todos ellos son compartimientos que se pueden ver externamente. Pero el 10º mandamiento es único, está en una categoría aparte. Es diferente porque no se refiere a comportamientos que se pueden ver desde afuera. Se refiere a actitudes que tienen lugar en lo más profundo de nuestros corazones. Y eso es muy importante, porque muchos cristianos tienen la extraña idea de que en el Antiguo Testamento Dios solo se preocupaba por las acciones y no por el corazón. Cuando Jesús llegó en el Nuevo Testamento, lo que hizo fue dar un nuevo giro a los mandamientos y aplicarlos a las actitudes de nuestros corazones. Por eso en el Sermón del Monte oímos a Jesús decir, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo les digo que ni siquiera se enfaden con su hermano en su corazón. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La cosa es que con demasiada frecuencia tenemos la idea de que Jesús le dio un nuevo giro a los mandamientos, pero si observamos el 10º mandamiento y lo entendemos tal como Dios lo dio originalmente, veremos que esta era la intención original de Dios al darnos los 10 mandamientos cuando se los dio a Moisés. La razón por la que Jesús enseñó como lo hizo en el Sermón del Monte fue precisamente porque esa ya era la enseñanza del Antiguo Testamento. En otras palabras, el 10º mandamiento es el que nos dice cómo debemos entender los otros 9. Por esa razón, a lo largo de esta serie, hemos utilizado la imagen de cada mandamiento como una vía de ferrocarril con varias estaciones o paradas a lo largo del trayecto. Cada uno de estos mandamientos no se refiere solo a un pecado en específico o a una acción observable, sino a toda una serie de actitudes y acciones relacionadas
con cada mandamiento específico. Los 10 mandamientos no solo se refieren a las palabras y a las acciones, sino que también incluyen los secretos que viven en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, quiero que veamos el valor único de este 7º mandamiento. Realmente es la clave para entender toda esta serie. Mi oración es que lo comprendamos y que al comprenderlo, lo abracemos y lo sigamos a donde nos lleve. Así que empezaremos con una explicación de la importancia y el valor de este maravilloso 10º mandamiento. Su valor radica, en primer lugar, en que nos muestra que las personas que aparentan ser moralmente rectas son pecadoras que necesitan un Salvador. Ahora bien, espero que veamos de inmediato que esto nos concierne especialmente a nosotros, que nos llamamos cristianos y que estamos comprometidos con la palabra de Dios. A pesar de la diversidad de los oyentes, puesto que somos diferentes en muchos aspectos, no obstante creo que la mayoría puede considerarse personas moralmente rectas, y esto hace que nos resulte extremadamente difícil comprender el Evangelio. Recordemos que las personas que primero respondieron a Jesús cuando vino a este mundo fueron las prostitutas y los recaudadores de impuestos y los pecadores en general. En términos actuales, podrían ser las personas marginadas o consideradas fuera de la ley. Y la razón por la que a nivel humano responden de una forma más rápida e inmediata al Evangelio es simplemente porque sienten su necesidad. Pero para las personas moralmente rectas como nosotros, tal vez las personas que tienen una buena educación, que nunca han asesinado a nadie, nunca han cometido adulterio, no han robado un banco, que han formado una familia estable, dirigen un negocio exitoso, van a la iglesia y dan generosamente. Sinceramente, es difícil llegar al punto en que realmente sientan que tienen algún tipo de necesidad, la necesidad desesperada de un Salvador. Instintivamente, vemos nuestra religión como algo que ofrecemos a Dios y que junto con el resto de nuestra vida debería ponernos en condiciones de poder pasar a la vida eterna sin mayores inconvenientes. Cuando el predicador habla del pecado y del perdón, nos alegra escucharlo porque lo creemos. Es un buen mensaje y sabemos que muchos necesitan escucharlo, pero de alguna manera, por mucho que lo intentemos, nos parece y lo sentimos como algo que está lejano a nosotros. Ahora bien, si esa es tu condición hoy, entonces mi oración es que Dios te hable a través del 10º mandamiento, porque más que cualquier otro, este mandamiento está dirigido a ti y a mí. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha por el contentamiento, parte de nuestra serie Las 10 luchas más grandes de tu vida. Vamos a hacer una pausa aquí, pero volveremos a este mensaje en solo un momento. Si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar el programa en línea o descargar el MP3 de forma gratuita. Nuevamente, la dirección es abrelabiblia.org. Y si hoy te has unido tarde, nos encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, y continuamos con nuestro mensaje Tu lucha por el contentamiento. Con nosotros, el pastor Colin. Hoy quiero contarte 2 historias sobre personas como nosotros, personas que despertaron y recuperaron su sensatez espiritual gracias al 10º mandamiento. La primera es la historia de un hombre al que a veces se le llama el joven rico, pero quiero trasladarlo al mundo actual, a nuestro mundo del día de hoy. Por eso voy a llamarlo el hombre que vivía el sueño americano. Me gustaría pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y ahí lo vamos a encontrar. El hombre que vivía el sueño americano. Permíteme traducir la descripción de su perfil a la cultura de las personas acomodadas del día de hoy. Y si me permites usar esta interpretación, este sería el hombre que se gradúa de una universidad muy conocida, con un buen grupo de amigos, es elegido su último año de universidad como el que tiene mayores probabilidades para triunfar.
Practica deporte, se gradúa cum laude, es decir, con honores en negocios y se casa al año siguiente. Gana un sueldo enorme en sus 30s, disfruta de un estilo de vida rico y lujoso en sus 40s. En sus 50s cambia su enfoque del éxito a la trascendencia. Viaja por el mundo en sus 60s y se jubila cómodamente en sus 70s. No hay nada de malo en todo esto. Lo único que hago es describir el éxito en una zona acomodada. Este es el hombre que vive el sueño americano. Por supuesto, el sueño americano es más que dinero. También se trata de valores. Y este hombre tiene sus valores bien puestos. De hecho, los valores son muy importantes para él. Ha formado una buena familia y les ha dedicado tiempo. Ha sido un gran esposo, un buen padre. Es conocido por su generosidad. Contribuye a la comunidad y además es un verdadero creyente en Dios. Este hombre sabe que más allá de la muerte está la eternidad, por lo que quiere asegurarse de tener eso también en orden. Así que se ha propuesto vivir una vida buena, porque eso forma parte del éxito. Por esa razón asiste a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, dependiendo de cuál sea su creencia. Ora a su Dios, lee libros espirituales y siempre es generoso con las buenas causas. Ese es el perfil de este hombre. Entonces, un día, el tipo que está viviendo el sueño americano oye que Jesús ha llegado a la ciudad. Muchos dicen que es alguien enviado por Dios. Así que el hombre que vive el sueño americano decide que sería bueno escuchar lo que este Jesús tiene que decir. Espero que tengas tu Biblia abierta en Lucas 18, versículo 18. Se acerca este hombre a Jesús y puedes observar que le hace una pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Casi puedo verlo abriendo su cuaderno porque seguramente querrá anotarlo. ¿Qué debo hacer? Ya tengo todo lo demás resuelto, pero quiero escuchar lo que tú piensas. Me interesa. Dame esa lista de cosas. Dime lo que tengo que hacer. Quiero tenerlo todo cubierto. Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 20. Tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio. Ese es el número 7. No mates. Ese es el número 6. No robes. El número 8. No des falso testimonio. Ese es el mandamiento número 9. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el número 5. Y casi se puede ver a este hombre marcándolos en su lista, en su cuaderno. No cometerás adulterio, ese es el 7, ahí estoy bien. No matarás, número 6, ese lo tengo bien también. No robarás, claro, nunca he robado un banco, no he robado a nadie, así que voy bien. No darás falso testimonio, ese es el número 9, ahí también voy bien. ¿Qué más dijo? Sí, no olvides honrar a tu padre y a tu madre. Excelente, me llevo muy bien con mamá y papá. Eso es el número 5. Yo creo que estoy bastante bien en este asunto. ¿Te diste cuenta cuál de los mandamientos Jesús no mencionó? Exacto, el número 10. No tengo ninguna duda de que fue intencional, porque lo que Jesús hace a continuación es precisamente aplicar el 10º mandamiento. Y le dice, mira, todavía te queda algo a lo que te aferras. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces, ven y sígueme. Pon atención, con esa sola frase, lo que Jesús está haciendo es ir mucho más allá de todas las acciones de este hombre y exponer el egoísmo profundo que hay en su corazón. Es en ese momento que Jesús revela la mayor lucha de toda nuestra vida. Por mucho que tú y yo cambiemos nuestro comportamiento, por mucho que hagamos, no podemos cambiar nuestro corazón. Y de repente queda claro, queda expuesto que independientemente de las cosas buenas que este hombre haya hecho en el ámbito moral, toda su vida ha consistido en acumular logros para sí mismo y ahora no puede liberarse de ellos. Debemos entender que la dura realidad es que hay muchas razones por las que las personas llevan una vida buena, un sentido moral, que no tiene absolutamente nada que ver con amar a Dios o amar al prójimo. Quiero hablarte ahora de lo que he llamado el factor de los compañeros. Sí, factor de los compañeros, así mismo. Doy gracias a Dios porque mis hijos tienen buenos amigos. Todos los padres y madres que conozco
dan gracias a Dios si sus hijos tienen buenos amigos. Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto los padres y las madres de que nuestros hijos tengan buenas amistades? La verdad es que sabemos que gran parte de lo que hagan nuestros hijos dependerá de lo que hagan sus amigos. ¿Qué nos dice eso sobre la profundidad de nuestra rectitud? Si hiciéramos una encuesta sobre cuántos hombres de la congregación oran 5 veces al día, creo que muchos de nosotros levantaríamos la mano. Pero si todos viviéramos en Arabia Saudita, todos los hombres de esta iglesia orarían 5 veces al día, no porque amamos más a Dios, sino porque todos los demás lo hacen. ¿Qué tipo de moralidad es esa? No se trata solo del factor de los compañeros, sino que francamente a menudo tiene que ver con el factor del miedo. Algunos de nosotros podemos repasar los 10 mandamientos y decir: nunca he robado un banco, nunca he cometido adulterio, nunca he asesinado a nadie. Pero, ¿por qué no hiciste esas cosas? ¿Era porque tu corazón estaba lleno de un amor tan profundo por Dios y por los demás? ¿O simplemente porque los riesgos eran demasiado grandes? A veces la razón por la que no mentimos, no robamos ni cometemos adulterio tiene más que ver con el miedo a las consecuencias para nuestra posición y nuestra reputación que con un amor genuino por Dios. La forma en que conocemos la razón es mirando los pensamientos secretos de nuestro corazón, porque lo que ocurre en el lugar secreto de tu mente es el mejor registro de lo que harías si supieras que puedes salirte con la tuya. Por eso el 10º mandamiento plantea preguntas inquietantes para las personas que se sienten moralmente rectas. Si el cristianismo fuera solo un programa para promover el buen comportamiento, entonces lo único que importaría sería que hiciéramos lo correcto. Pero Dios nos llama tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no solo a hacer lo correcto, sino a ser correctos de adentro hacia afuera. Eso significa que las personas que son rectas en un aspecto moral también son pecadoras, necesitan un Salvador, tanto como los terroristas y los abusadores de niños. Hay otra historia en el Nuevo Testamento que me parece todavía más fascinante. Me pregunto si alguna vez te has fijado en esto. Pero lo sorprendente es que hay otro hombre en el Nuevo Testamento que encaja exactamente en el mismo perfil del hombre rico, que había llevado una vida profundamente moral, pero que luego se desmoronó cuando comprendió el 10º mandamiento. Y claro, este hombre conocía los mandamientos desde muy temprano en su vida, como lo hacemos la mayoría de nosotros. Pero llegó un momento en que comprendió el 10º mandamiento, y cuando eso ocurrió, llegó a una valorización completamente diferente de sí mismo. Y sí, por supuesto, me refiero a Saulo de Tarso, a quien conocemos mejor como el apóstol Pablo. Ahora bien, recordemos que Pablo encajaba exactamente en el mismo perfil del joven rico, y francamente, puede que también sea el mismo perfil de muchos de los que escuchan este programa en este momento. Nació en el seno de una familia exitosa que tenía muy buenas conexiones y recibió una educación maravillosa en la escuela de Gamaliel, lo que lo encaminó hacia la carrera más próspera. En Filipenses capítulo 3 describe sus propios antecedentes, sus credenciales, sus bendiciones y ventajas en la vida. Él dice: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Entiendes lo que está diciendo? Cumplí la ley. Durante años me consideré un buen ciudadano moralmente íntegro, una persona buena y consciente. Ahora pasemos juntos al capítulo 7 de Romanos por un momento. Si solo vas a abrir tu Biblia en un pasaje durante este programa, que sea por favor este pasaje, Romanos capítulo 7. Quiero que descubras algo muy importante aquí.
Porque en Romanos 7, Pablo nos cuenta cómo todo esto cambió de repente en su vida. En este capítulo habla en primera persona y describe una experiencia concreta de su propia vida. La Biblia no nos dice en qué momento Pablo tiene este entendimiento de quién es él verdaderamente, ni tampoco nos cuenta cómo llegó a una revelación completa de su propia condición. Pero mira lo que dice Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Espera un momento, piensa en estas palabras. Ahora compáralas con las palabras en Filipenses que acabamos de citar. En Filipenses, Pablo dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En cambio, en Romanos 7:7 dice, fue a través de la ley que descubrí el pecado. Así que algo ha sucedido aquí. ¿Cómo podemos conciliar estas dos cosas? En Filipenses, Pablo nos dice que durante muchos años había mirado los mandamientos y había pensado, estoy bien. Había marcado cada punto en la lista de verificación, pero ahora nos dice que el mandamiento tuvo el efecto de mostrarle que era un pecador. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, sigamos leyendo. La respuesta es el 10º mandamiento. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, pero continuaremos con este mensaje, tu lucha por el contentamiento, la próxima vez aquí en Abre la Biblia. Y realmente ha sido muy útil el repasar este 10º mandamiento. Nuestro mensaje forma parte de una serie titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Y es una serie en la que analizamos los 10 mandamientos y vemos cómo, en ellos y a través de ellos, Dios aborda los mayores retos a los que nos enfrentaremos. En nuestra serie, el pastor Colin realmente señala los retos de vivir una vida cristiana auténtica, nos ofrece ánimo de manera muy práctica y nos muestra cómo podemos crecer. Y como parte de esta serie, hemos creado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Colin, ¿podrías describir el propósito de este recurso? Bueno, hay muchas personas que solo han escuchado un mensaje que básicamente les dice, haz esto, no hagas aquello, haz lo otro, y están cansadas de lo mismo, incluso puede que se hayan alejado de la fe. Pero lo maravilloso que está en el corazón mismo del Evangelio es que Dios nos da lo que Él demanda de nosotros. Así que cuando miramos los 10 mandamientos, estamos mirando lo que Dios realmente ofrece darnos por el poder del Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Él es capaz de darnos una vida nueva en la que es posible buscar la pureza, en la que es posible encontrar contentamiento, en la que es posible para nosotros hacer un uso sabio y bueno de nuestro tiempo. Todos estos temas están abordados en los 10 mandamientos y por lo tanto apuntan a una nueva vida que está llena de la esperanza más maravillosa. Si solo has escuchado un montón de haz y no hagas, aún no has descubierto las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que mi oración sincera para este libro es que ayude a muchas personas a que sus ojos sean abiertos a la nueva vida que es posible a través de la fe en el Señor Jesús. Puedes descargar Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.